got vision, she got vision, she got vision, bing, 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 she got vision, she got vision, she got vision, bing, 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 bing. Perdón que te interrumpa, sigue, pero no olvides lo que estabas diciendo, pero muchos sindicatos obreros y muchos sindicatos campesinos te van a decir, no solo de México, sino de toda América Latina, decir, oye, pero nuestro esfuerzo, las revoluciones, nosotros las creamos y Emiliano Zapata salió y nos defendió claro. O sea, ahí qué pasó, o este grupo de loquitos que tú me estás diciendo, perdón por la expresión, pero es un grupo de loquitos con otro grupo de loquitos que están peleándose por establecer las reglas de este juego de mesa, el Monopoly o el Monopolio, el turista mundial, de decir, no, así debe ser, respaldado en oro, y nosotros no debe ser así, debe ser en confianza del poder militar. ¿Cómo conjuntas estas dos cosas que son hechos históricos y que finalmente la sociedad podría reclamar como expresiones propias y suyas? El poder campesino, el poder trabajador, el poder de la clase trabajadora, el poder de los empleados. José Luis. Bueno, mira, quise empezar a mencionar, no lo había mencionado, me refería yo a Podemos en España, Podemos. Eso es algo que es reciente, porque podríamos hablar también de la Revolución Francesa. Claro. Pero bueno, estoy viendo la parte económica. ¿Para qué funcionó Podemos? Obviamente que juntó mucha gente que de muy buena fe, creyendo en los ideales del amor por el prójimo, de la sociedad, de todo esto, se manipuló esto. Y hoy estamos viendo en España quién es realmente Podemos. En México ha habido muchos movimientos, inclusive la Revolución Mexicana, que nació desde el corazón del pueblo, pero fue traicionada primero directamente por Victoriano Huerta, que derroca a Madero, pero al ser tan evidente la oposición a esa revolución, pues prácticamente luego se compra a los líderes y termina en el año de 1928 con los acuerdos de Bucareli, donde México se pliega totalmente al poder económico global representado por Estados Unidos y el gobierno de Wilson. Entonces, la economía, el dinero sigue mandando en todo el mundo, y los intereses de las personas decentes, las personas con gran corazón de querer ayudar al prójimo, son manipuladas. Y no dudo que mucha gente diga, pues si el movimiento es real, seguramente que sí nace en forma real, nace porque la gente pues busca lo mejor para su comunidad, pero precisamente cuando esto atenta al poder fáctico dominante, en ese momento el poder fáctico lo infiltra, lo tergiversa y lo maneja a su favor. Y esto es lo que ha venido sucediendo, y por eso la revuelta que llamamos revuelta del año pasado, el 6 de enero, pues es una forma en que el grupo al que, más bien no lo representa, sino donde Trump representa una cabeza que se opone a este globalismo, a esta que él llama el Deep State, el Estado profundo, lo llaman otros los Illuminati. Todos son errores de conceptos, pero espero que con eso muchos entiendan: neoliberalismo, globalismo, Illuminati, Deep State. Estoy refiriéndome precisamente a ese poder. Llámenlo como quieran, pero lo que hace Trump no es sino el llevar hacia los medios de comunicación algo que él sabía que iba a suceder. Y aquí tenemos ya la prueba que he mandado, espero que la puedas tú retomar en tu programa, que son varias pruebas que se han reunido desde el 3 de noviembre del año pasado, donde sí efectivamente hubo un fraude electoral y se dejó pasar. Y ahí vamos a entrar un poquito para no afectar, vamos a decir, la integridad de tu programa, porque finalmente tú sabes que los medios de comunicación dependen de este gran poder económico, y por eso están, y tú no vas a poder negar la censura que ha sufrido ante un tema que es la cuestión sanitaria,
también ha estado funcionando en el mundo cuando se habla de los temas electorales, de estos temas delicados. Entonces, claro, te quitan el programa y el canal y te censuran y te castigan. Sí. Claro. ¿Por qué? Pues porque te estás oponiendo a una visión que es la dominante. Y entonces, voy a empezar a hablar como ficción. Supón que en un momento dado, supongamos, alguien vio que sí hubo fraude el día 3 de enero y realmente no nada más lo vio, sino que lo previó desde el año de 2016, cuando ganó Trump, vio cómo operaba el sistema y ve que las máquinas Dominion, que son las que llevan el conteo electoral, están manipuladas. Y están manipuladas no nada más como con su hardware, sino con un software que permite la entrada de señales desde fuera del país. Por lo tanto, hay una intervención extranjera que incide en la elección. De tal manera que Trump, previendo esto, en este caso, el 12 de septiembre de 2018, dicta en la orden ejecutiva la 13848, que sanciona por interferencia extranjera en elecciones de Estados Unidos. Lo adivinó Trump el 12 de septiembre de 2018 para poner esta orden ejecutiva que sancionara a aquellos que interfirieran en las elecciones. Y luego, unos meses antes, en diciembre 20 de 2017, la orden ejecutiva 13.818, que bloquea la propiedad de las personas que abusen contra los derechos humanos de las personas. ¿Qué es lo que está pasando? Otra vez vuelvo, la hipótesis, o vamos a decir, la ficción de que te voy a hablar, es que ya lo sabían que iban a hacer esto y dejaron que sucediera. Y no solo dejaron que sucediera el delito electoral para poder inculparlos con esto, porque este delito es penado como traición a la patria y tiene pena de muerte. Entonces, deja que suceda que la gente que vaya a apoyarlo después tomen esa iniciativa popular, y no nada más eso, sino infiltren los opositores a Trump a gente para que vaya y entre al Capitolio, y no nada más entre a la fuerza, sino que hay videos que te he mandado donde se ve cómo las fuerzas del orden del Capitolio no se resisten, sino abren las puertas a los manifestantes. Por lo tanto, dejó que sucediera. Entonces, eso es por lo que dije en un principio, este evento fue planeado para que dejara que sucediera, para precisamente crear un cambio. ¿Cuál es el cambio? Que la gente lo vea. Porque si va Trump y dice, hubo fraude y me hicieron esto, la gente no lo va a creer. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación están a favor del otro. Entonces, lo que está haciendo es que se deje ver. Bueno, estoy diciendo para que no afecte tu canal. Lo manejo como una hipótesis, como una ficción, de lo que se habla. Y también se habla de que a raíz de eso, que ya se cumple lo que ellos esperaban que sucediera, porque saben de cómo se las gastan, el 11 de enero, también la ficción dice que Trump dicta la orden para poder poner en efecto lo que es la ley de insurrección de Estados Unidos. Pero también vale la pena recordar una cosa. Meses antes, en marzo del año 2020, él anuncia, está habiendo un ataque biológico del extranjero a nuestro país. ¿Qué quiso decir con eso? Simplemente dio los elementos necesarios para entrar en estado de guerra, y menciona a China. Entonces, Estados Unidos está en estado de guerra desde marzo de 2020. Y luego, al dictar la ley de insurrección en el 11 de enero de 2021, queda un estado totalmente aislado de lo que podría ser vamos a decir, la transición democrática. Bien. ¿Qué es lo que sucede con el otro lado? También la ficción dice que, viéndose contra la pared, hacen una ficción de toma de protesta el 20 de enero y dejan un gobierno que aparentemente sigue gobernando. ¿Qué es lo que hace la contraparte? Deja que ese gobierno se deshaga a sí mismo. Deja que ese gobierno sea de lo más impopular. Hoy por hoy, tú ves las encuestas, ¿qué tan popular es el presidente, comillas, Biden? Y pues están destruyendo a sí mismos, está destruyéndose. Entonces, ¿qué es lo que dice la ficción? Deja que suceda.
¿Por qué? Porque es la única forma de demostrar ante el mundo que los poderes fácticos, que si tú vas y los atacas directamente, te van a censurar, te van a atacar o te van a matar. Entonces, la estrategia de lo que es este grupo, que se llaman a sí mismos patriotas y que constituye la Alianza de la Tierra, donde no solamente es un país, sino estamos hablando de un golpe militar, estratégico militar muy inteligente para deponer al poder fáctico global. No es Estados Unidos, sino que Estados Unidos es una pieza más. Y bueno, pues hay mucho más que podría decir, pero me gustaría dejarlo ahora para ver una opinión que pudiera contradecir o contrarrestar o apoyar esto de lo que estamos pudiendo hacer en este programa. Así que me detengo aquí momentáneamente para luego seguir. Gracias, Roberto. Gracias a ti, José Luis. Bueno, ya nos queda claro ambos, pues ambos nos opinan que no es un hecho aislado, sino que es un síntoma, y José Luis no solo un síntoma, sino que además es parte de la punta del iceberg de un plan que ya se venía cosechando y cocinando. Vamos a la segunda pregunta, independientemente de las réplicas y los apuntes que tengas, Francisco. Yo te pregunto algo, y más tú como sociólogo, porque esto yo ya lo he tratado desde hace 2 o 3 años en el programa, que hay una idea muy realista que crece tanto en la opinión pública como en analistas serios, y a la par crece también una idea que es de una realidad paralela que algunos le llaman conspiración o conspiranoicos, pero la realidad es que ambas teorías explicatorias están ahí y están tratando de explicar como puedan el mundo. Algunos dirían que obedece también a condiciones políticas o geopolíticas. Te pregunto, Francisco, la lucha de Donald Trump y los amigos de Donald Trump, contra los globalistas antipatriotas, lo pongo entre comillas, y su objetivo de convertir las monedas fiduciarias a respaldo oro real, así como la alerta de generales, que esto lo tratamos hace unas 2 semanas, la alerta de generales del Pentágono en una carta abierta al Washington Post, donde creen y dicen que hay un alto riesgo cada día más de un golpe, no solo de Estado, sino un golpe dentro del propio ejército de Estados Unidos, donde se haga un caos terrible que conduzca a una guerra civil. ¿Qué opinas de esto, Francisco? ¿Y cuáles son las aristas que debemos de tomar en cuenta para analizar esta posición que emerge desde Washington y que podría afectar al mundo? ¿O son puras pamplinas, por favor, querido Francisco? Mira, bueno, quiero felicitar a José Luis Gutiérrez porque de alguna manera sustenta la tesis mía de que estamos en presencia de una crisis muy profunda del Estado liberal. Tú no vas a estar de acuerdo en eso. Se descompuso el Estado liberal. ¿Sí o no, José Luis? No, sí. Sí, ahí está. Perdón. Se acabó Hobbes. Se acabó Hobbes. Se acabó Locke hoy día. Bueno. Y concuerdo con la tesis de él respecto a esta lucha de los dos poderes. Respecto a tu pregunta, que es muy compleja porque está la parte monetaria, que es una parte muy concreta, y está la otra parte respecto al tema de la inteligencia militar. Voy a partir al revés, voy a partir con lo último porque es lo más macro. Aquí, como hay una destrucción de la sociedad, el Estado como estructura, lo hablo como sociólogo, se desprende de la sociedad. Son estados sin sociedad y sociedades que van sobreviviendo en la realidad capitalista que describe muy bien José Luis Gutiérrez. Son sociedades que van arreglándose, no sé, de alguna manera, sobreviviendo con un estado descompuesto. Entonces son estados sin sociedad o sociedades sin estado. O sea, hay un quiebre, hay una fractura. Esa fractura entre estado y sociedad, que no es total, porque sigue existiendo, los estados-naciones siguen existiendo, derivan en una derrota en el análisis. Y es el análisis el que se fragmenta. Y tenemos un análisis que va por el lado de la formalidad, por el lado del poder político, por el lado del objetivo político, y tenemos el otro análisis, que es el más brutal, que es el que protege esta alianza espuria, yo diría hasta de corte promiscuo, entre finanzas y seguridad y control. Eso lo detecté informando sobre Irak, porque la operación Irak, y me alegra lo que habla José Luis Gutiérrez, que menciona la operación Irak como
ahí hay un antes y un después también respecto al poder global. Es decir, ahí hay una tesis de que el capitalismo se arregla con finanzas, que es el sistema monetario y que es el dinero convertido en mercancía, digamos, Piero Sraffa, José Luis Gutiérrez, ¿no? El dinero como mercancía. Y finanzas, digamos, finanzas, dinero, digamos, el capital financiero y seguridad y control. Eso es lo que es la tesis neoconservadora para el poder absoluto. Ahora, el Pentágono, golpe interno, esta fragmentación de sociedad y Estado también se replica en el Pentágono y se replica en todos los ejércitos en todo el mundo. Digamos, la misma fractura interna del Estado liberal, no en términos de división ideológica, de partidos políticos, no, sino esta división existencial, diría yo, de la raison d'être, la razón de ser de estas instituciones. También existe una fragmentación dentro de la estructura, digamos, del control soberano, ¿no es cierto?, que es la base de la razón de ser de un ejército, de la Fuerza Armada. Entonces, estamos en presencia de una fractura del análisis en el fondo. Entonces, yendo al meollo de tu pregunta, sí hay una división dentro del Pentágono, como hay una división dentro de las Fuerzas Armadas de Chile, porque hay filosofías políticas distintas. Las hay en Rusia también. No niego que las puedan haber en Rusia. Y particularmente las hay en China. Y un paréntesis respecto a China, porque menciona José Luis, y China está dando vuelta en toda esta discusión. Yo, afortunadamente, me formé como joven en China, el año 63, 64 y el albor de la Revolución 65, adolescente. China tiene tal nivel de fragmentación interna que solamente esa disciplina antigua, milenaria, y también un control muy centralizado de la cultura Han, hace posible que tanto burocracia, partido, como ejército mantengan vasos comunicantes para mantener, ¿no es cierto?, el Estado chino con relativa unión. Pero internacionalmente, lo que yo aprendí en China, y lo que aprendí del conflicto chino-soviético, que los chinos se juegan cualquier carta para sobrevivir. Porque culturalmente China, yo creo que se hastió históricamente de ser el país más invadido, más expoliado, más sometido, etcétera, etcétera. Entonces, la política internacional china no es que no sea confiable, no es que sea incierta. El que analiza bien la política internacional se da cuenta que los chinos, entre comillas, tienen su derecho histórico a jugar cualquier carta. Hoy día pueden estar con los globalistas, hoy día pueden no estar con los globalistas. Pueden estar con el capitalismo tradicional, como pueden no estarlo. Coyunturalmente, podían haber estado con Trump, y haber hecho una alianza con Rusia. No lo hicieron, se mantuvieron al margen. Ellos fueron atacados por la pandemia. Eso fue un ataque biológico. Eso yo lo he dicho 30 veces en el DDR tuyo y el anterior también. Entonces, y no vamos a entrar en esa discusión porque es una operación de inteligencia la pandemia. Entonces, volviendo a la cuestión del Pentágono, yo leo los papers del Pentágono, de los Strategic Studies Institute, digamos, que son muy certeros, muy certeros. Ellos, en sus propios papers, internamente, revelan estas divergencias internas de cómo abordar el tema ruso, cómo abordar el tema chino, y también cómo abordar el tema interno de la política doméstica, pero entre líneas. Y estamos frente a una crisis en donde lo que relata José Luis Gutiérrez se trasladó al ámbito de las Fuerzas Armadas, y no solamente en Chile, en Estados Unidos, también en el resto del planeta. ¿Por qué? Porque el factor dinero, lamentablemente, es una toxina. Digamos, él tiene toda la razón, Jesús Luis Gutiérrez. Este es el gobierno del dinero. Quien tiene el capital maneja la política. Y eso también incide en el Pentágono. Yo te puedo poner, por ejemplo, la comparación entre la DEA y la CIA. Digamos, la CIA trabaja con estrictas reglamentaciones, ¿no es cierto?, orientadas y controladas por el Congreso. La DEA no. ¿Y cuál agencia es más eficiente respecto a la supervivencia de la agencia? La DEA es una agencia mucho menor, pero con más poder que la CIA, ¿no es cierto? La CIA es una burocracia inmensa
obviamente Trump siempre estuvo en contra de esa burocracia inmensa, porque es una burocracia que funciona con todos los reglamentos de la burocracia estatal. La DEA no funciona con todos los mecanismos de la burocracia estatal. Eso no es una idea mía, eso está puesto en el New Yorker permanentemente, en la guerra de Irak, en la guerra de Afganistán. La DEA trabaja con cash en el bolsillo, con plata aquí, ahí. Y yo lo vi con mis propios ojos en Siria, lo he visto con mis propios ojos en México, lo he visto donde he trabajado, en India, en todos lados donde he trabajado. Entonces, el dinero entró en la política interna del Pentágono, la economía política entró en la política interna del Pentágono. Y el Pentágono es un actor directo de esta crisis hoy día que está viviendo el Estado liberal. Y yo no soy tremendista de ningún motivo. Y esto yo no sé hacia dónde va, en el sentido de esta fractura institucional que existe en el Estado liberal. Esa es mi preocupación como sociólogo. Y la preocupación como sociólogo es que el análisis no lo refleja. No lo refleja. Ni en los periódicos, pero también tiene que ver con lo que dice José Luis Gutiérrez. Los medios lo ocultan. Entonces estamos viviendo sobre una capa de hielo muy delgada. Nosotros estamos caminando con batería pesada sobre un hielo muy delgado y no sé qué más aportar, porque cuando el análisis se fractura y se desintegra de la manera que está desintegrado, porque hoy día los análisis son verticales, son específicos. No hay análisis sociológicos profundos integrados. Por ejemplo, Wright Mills, hablando de Charles Wright Mills, el gran sociólogo norteamericano, no existe hoy día. A mí no me sirve Habermas, a mí no me sirve Zizek, no me sirve todos los marxistas clásicos hoy día, no me sirven. No sirven. No sirven los sociólogos de moda tampoco. Castell se fundió, Castell. Con todo respeto lo digo José Luis Gutiérrez porque es español. Pero Castell se fundió. Castell se perdió en esta cosa oscura de la democracia, del Estado liberal, que estamos palpando permanentemente que no existe. Que es una especie de circo electoral, ¿cierto? Que es una mentira electoral, con excepciones. Y cuando hay posibilidades de que esto no se transforme en una mentira electoral, digamos, como bien dice José Luis Gutiérrez, actúa este poder, ¿no es cierto?, este suprapoder a los estados, que tiene el poder económico, para aplacarlo todo. Entonces, en resumen, para mí aquí hay una derrota en estos últimos 20, 30 años del análisis. Y cuando hay una derrota en el análisis, es una derrota casi total en la filosofía política, es una derrota ética, porque hoy día no hay análisis, y lo que tú estás haciendo y permitiéndonos decir cosas que no se dicen, o sea, en otros lados, para estimular por lo menos más investigación profunda, para estimular qué es Chile, qué es México hoy, qué es Estados Unidos hoy, qué es España hoy, qué es China hoy. Las determinantes culturales se integran al análisis económico. ¿Dónde están las investigaciones de determinantes culturales? Y para terminar, el último trabajo que yo hice en Naciones Unidas fue en 2009, que un funcionario de la UNICEF de Ghana, y voy a decir con nombre y apellido, Nika Lipoy, un tipo brillante, que trabajó conmigo en África, en muchas partes, me invita a hacer un proyecto sobre estudiar las determinantes culturales de los países, a partir de focos universitarios y centros de estudio en Asia, África, América Latina. Hago la propuesta y una persona de la oficina de planificación de la propia UNICEF dice, no necesitamos más investigaciones de este tipo porque ya lo sabemos todo y hay que ahora actuar en una hora y nunca. Es decir, no había posibilidades de investigar las determinantes culturales en los países que impiden, ¿no es cierto?, que los países se desarrollen. Estoy hablando del tercer mundo. ¿Qué te está diciendo eso? 2009, en el ahora o nunca, y lo sabemos todo, es lo que está diciendo José Luis Gutiérrez. Ese funcionario, Richard Morgan, I'm going to give names, era parte de la estructura de poder frente al cual Trump se está oponiendo. Por eso es que yo siempre he analizado a Trump de forma muy equilibrada. Y vuelvo a Seymour Hersh. Trump llega, no sé quién lo envía, a cortar esos circuitos de poder, precisamente que está muy bien descrito por Jesús Luis Gutiérrez.
porque él lo describió muy bien ese circuito de poder. Y Seymour Hersh trabaja con coordenadas de inteligencia. Es el gran reportero de todos los tiempos, desde mi punto de vista, porque él se mete en los intersticios del poder. Y él dice, él viene a cortar esos circuitos. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Estamos en una situación muy tensa de lucha de poder de este juego que está describiendo en forma bien acertada José Luis Gutiérrez. Entonces, esa investigación de conocer con más profundidad, sociológicamente, antropológicamente, las determinantes culturales de los países, ¿no es cierto?, de las poblaciones, de la sociedad, no era posible, porque ya lo conocemos todo, y ahora tenemos que actuar en una hora o nunca. Y yo dije, como tengo otro tipo de entrenamiento también dentro de la ONU, dije, este tipo me está pasando una bala por ahí, este tipo no quiere hacer nada. Lo sabía perfectamente. ¿Y tú sabes quién era la directora de UNICEF en ese tiempo? Puesta por Bush, una republicana, abogada, Ann Vineman, que va a Suazilandia en una visita de terreno, en su último viaje, y descubre de que en Suazilandia ciertas tribus dan a sus hijas como forma de prueba de fertilidad a que se embaracen con personas que son elegidas para que cuando entregan a sus novias, a sus hijas como novias, tengan 100% de validez de que son fértiles, para no armar un conflicto entre tribus. Ann Vineman regresa, y esto lo digo por primera vez en exclusiva al aire, lo he escrito, pero primera vez que lo digo al aire. Vuelve Ann Vineman y dice, ¿por qué no me informaron aquí los informes de UNICEF de que hacían esta barbaridad en Suazilandia? Y ¿sabe? No hubo respuesta. Dijeron, después le vamos a responder, secretaria ejecutiva, era la directora ejecutiva. No hubo respuesta. ¿Y sabes cuál era la respuesta? Que los países se iban a molestar. Por lo tanto, ella, que inventó el proyecto de investigar determinantes culturales, ya tenía las manos amarradas por su propio staff internamente. El staff mayoritariamente pertenecía a los grupos de poder que está señalando José Luis Gutiérrez. No hay que saber más de los países, hay que seguir adelante. Y esa es la historia de este proyecto. Yo estuve casi un año y medio, con Nika Lipuy, intentando promover este proyecto, y tratamos de buscar alianzas, y no pudimos, porque ese poder fáctico, como se le podría llamar, del Estado profundo, los Illuminati, ya estaba instalado en la ONU, queridos amigos. Qué terror, oye, nos describes una sociedad distópica, pero de terror, porque de terror. Entonces, pues, de terror, sí, de terror. Hay que decirlo. Y me quedo con... Sí, y esto es exclusivo. Y yo soy actor directo, porque yo tengo los papers, está todo, tengo todo escrito eso. Porque yo hice el trabajo escrito de la propuesta de investigar a nivel global determinantes culturales en el desarrollo, que es un concepto que no existe. ¿Y quién lo inventó? Una republicana del equipo de Bush, ¿te das cuenta? Y una republicana de verdad, es decir, porque hay muchos republicanos en Estados Unidos. Están los de Lincoln, que son los más puristas, que yo me imagino que esta Ann Vineman, esta señora Ann Vineman, venía de esa raigambre republicana, que va allá y ve esta barbaridad y dice, ¿por qué no me dijeron nada en los informes de UNICEF? ¿Cómo es esto? No se podía decir en los informes de UNICEF. Yo ya estaba retirado, yo era un consultor nada más. Qué terror. Regreso contigo, Francisco, a la última pregunta. Voy con José Luis. José Luis, esta pregunta que ha hecho que Francisco nos diga cosas tan fascinantes como lo que está diciendo ahora, y como esto de que el virus real es el dinero. Qué hermosa descripción. Gracias, Francisco. José Luis, ¿conspiración o realidad? Y de esto sabes muchísimo tú. La lucha de Trump y amigos contra globalistas, los antipatriotas, su objetivo de convertir las monedas fiduciarias a respaldo oro, así como la alerta de los generales del Pentágono en una carta abierta en el Washington Post hace 2 semanas de que esto se va a poner feo, no solo en el golpe de Estado del gobierno de Estados Unidos, sino dentro del propio ejército de Estados Unidos. Claro. Todas las aristas que nos tengas que decir. José Luis, por favor.
D got vision, D got vision, D got vision, bing, 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 D got vision, D got vision, D got vision, bing, 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 D got